3 meses, cientos de miles de israelíes han salido a las calles de todo el país para protestar contra los cambios en el sistema legal de Israel que, según algunos, amenazan los cimientos democráticos del país. En esencia, la reforma judicial le daría al Parlamento israelí y, por lo tanto, a los partidos en el poder más control sobre el poder judicial de Israel. Los cambios serían las reorganizaciones más significativas para el poder judicial de Israel desde su fundación en 1948, desde cómo se seleccionan los jueces hasta qué leyes puede decidir la Corte Suprema e incluso otorgar al Parlamento el poder de anular las decisiones de la Corte Suprema. Figuras de todo el espectro político han pedido en el pasado cambios en el poder judicial de Israel. Y es que Israel no tiene una constitución escrita, solo un conjunto de leyes básicas casi constitucionales, lo que hace que la Corte Suprema sea aún más poderosa. Pero Israel tampoco tiene otro control sobre el poder del Parlamento que no sea la Corte Suprema. Esto es lo que debemos saber sobre esta controversial reforma judicial. ¿Cuáles son los cambios y cuáles son las razones detrás de estos cambios? La reforma judicial es un paquete de proyectos de ley, todos los cuales deben pasar 3 votos en el Parlamento antes de que se conviertan en ley. Uno de los elementos más importantes para el gobierno de Netanyahu es el proyecto de ley que cambia la composición del comité de 9 miembros que selecciona a los jueces con el fin de darle al gobierno la mayoría de los escaños en el comité. Otro elemento importante de los cambios se conoce como la cláusula de anulación, que le daría al Parlamento israelí el poder de aprobar leyes que el tribunal había declarado inválidas anteriormente, anulando esencialmente las decisiones de la Corte Suprema. Los partidarios dicen que la Corte Suprema no debería interferir en la voluntad de la gente que vota a los políticos para el poder. Otro proyecto de ley, ahora aprobado, dificulta que un primer ministro en funciones sea declarado no apto para el cargo, restringiendo las razones a la incapacidad física o mental y requiriendo que el propio primer ministro o 2/3 del gabinete voten por él. ¿Y cómo afecta esta medida a Netanyahu? Aunque varios proyectos de ley podrían afectar al primer ministro, es el que declara a un primer ministro no apto para el cargo el que tiene la mayor implicación para el primer ministro israelí. Los críticos dicen que Netanyahu ha impulsado esta reforma debido a su propio juicio por corrupción que está en curso, donde enfrenta cargos de fraude, soborno y abuso de confianza. Él niega haber actuado mal. Este proyecto de ley es visto en gran medida por los líderes de la oposición como una forma de proteger a Netanyahu de ser declarado no apto para el cargo como resultado del juicio. ¿Y qué significan los cambios, por ejemplo, para los palestinos? El debilitamiento del poder judicial podría limitar tanto a los israelíes como a los palestinos a la hora de buscar la defensa de sus derechos ante los tribunales si creen que el gobierno los ha comprometido. Los críticos de los cambios temen que si los políticos tienen más control, los derechos de las minorías en Israel, especialmente los palestinos que viven en Israel, se verían afectados.